Libro Club Revolución. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles desde el Museo Nacional de la Revolución, ya que este pasado 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y Libro Club Revolución quiere celebrar con ustedes. Por eso escogimos esta lectura que se titula El Museo de la Inocencia, que es el capítulo, bueno, son fragmentos del capítulo 81, que se titula igual que el libro, El Museo de la Inocencia, y el autor es Orhan Pamuk, que es escritor turco y premio Nobel de Literatura. Espero que lo disfruten. En cuanto embarqué en el avión, comprendí que salía de viaje tanto para olvidar como para soñar. Cada rincón de Estambul hervía de señales que me la recordaban. Me di cuenta de que solo con que el avión estuviera en el aire podía pensar en Fusun y en mi historia con más profundidad, y como un todo siempre y cuando estuviera fuera de Estambul. Aquí la veía desde dentro de mi obsesión. En cambio, en el avión veía tanto mi obsesión como a Fusun desde afuera. Noté la misma percepción y el mismo consuelo profundos mientras vagaba sin rumbo por los museos. No hablo de sitios atestados y pretenciosos como el Louvre o el Beauvoir, sino de los museos desiertos que tan a menudo me salían al paso en París y de las colecciones que nadie se molestaba en visitar. Me sentía muy bien paseando solo por las salas de lugares como el Museo de Edith Piaf, creado por un admirador y al que pude ir mediante cita previa. En él vi cepillos para el pelo, peines y ositos de peluche. El Museo de la Prefectura de Policía, en el que me pasé un día entero, o el Museo Jacquemart André, donde se reunían de una manera muy especial cuadros y objetos. Vi sillas vacías, lámparas, escalofriantes espacios vacíos. En alguna sala, recóndita, me libraba de las miradas de los vigilantes que nos seguían a mí y al ruido de mis pasos, oyendo el ruido de la gran ciudad que llegaba de fuera, el estruendo del tráfico y de las obras. Notaba que me encontraba justo al lado de la ciudad y sus multitudes, pero en un universo completamente distinto. Comprendía que lo insólito de ese nuevo universo y su ambiente ajeno al tiempo aliviaban mi dolor, y eso me consolaba. A veces, gracias a esa sensación de consuelo, intuía que podía reunir mi propia colección en torno a una historia que narrar, y soñaba feliz que podría contar mi vida, que todo el mundo, empezando por mi madre y mi hermano, pensaban que había malgastado exponiendo en un museo que sirviera de ejemplo para todos mi historia y lo que me quedaba de Fusun. El museo de Nissim, de Camondo, al que fui porque sabía que había sido un levantino de orígenes estambulíes, me hizo libre, recordándome que yo también podría exponer con orgullo las vajillas y cuberterías de los Keskin, o la colección de salseros que había reunido a lo largo de 8 años. En el Museo de Correos sentí que podía exponer las cartas que Fusun y yo nos habíamos escrito. Y en el Micromuseo del Servicio de Objetos Perdidos, que en realidad podía exponer todo lo que había reunido y me recordaba a Fusun. Por ejemplo, la dentadura postiza de Tariq Bey, sus frascos de medicamentos vacíos y las facturas. En la Casa Museo de Maurice Ravel, que se encuentra fuera de la ciudad y a la que llegué tras 1 hora en taxi, casi se me saltan las lágrimas al ver el cepillo de dientes del famoso compositor, sus tazas de café, sus figurillas, sus muñecos, sus juguetes y una jaula de hierro que contenía un ruiseñor también de hierro que cantaba y que de repente me recordaron a Limón. Visitando aquellos museos de París, no me avergonzaba de mi colección del edificio Compasión. De ser un recolector que se avergonzaba de lo que acumulaba, me iba convirtiendo poco a poco en un orgulloso coleccionista. No pensaba en esas transformaciones de mi alma usando estos conceptos, sino que simplemente me sentía feliz al entrar en un museo y soñaba que podría contar mi historia mediante los objetos. Ahora solo podría darle un sentido a las experiencias de años. Sí,
Como un antropólogo, exponía los objetos, cacharros y cuentas que había ido reuniendo junto con sus vestidos y sus cuadros. En los últimos días de mi estancia en París, visité el Museo Gustave Moreau, simplemente porque Proust menciona con aprecio a dicho pintor. En mi mente tenía presentes tanto los cuadros de pájaros de Fusun como la idea de pasar el rato. No me gustaron las pinturas históricas de Moreau, de estilo clásico y bastante artificiales, pero sí el museo. El pintor Moreau consagró sus últimos años a convertir la casa familiar en la que había pasado gran parte de su vida en un museo en el que exponer miles de obras después de su muerte, y museizó la casa adyacente a su enorme taller de 2 pisos. Al transformar la casa en museo, la convirtió en una especie de casa de recuerdos, de museo sentimental, donde cada uno de los objetos que contenía resplandecían con sentido. Mientras andaba haciendo crujir el parquet por las habitaciones desiertas de la casa museo, en el que todos los vigilantes estaban dormitando, me poseyó un sentimiento que casi podría calificar de religioso. En los 20 años siguientes, volví a visitar el museo en 7 ocasiones, y cada vez, mientras caminaba lentamente por sus habitaciones, sentí la misma sensación de terror reverencial. En las salas del Museo de la ciudad de Helsinki, al que fui una mañana lluviosa y fría, me topé con los viejos frascos de medicinas que había encontrado en los cajones de Tarik Bey, paseando por las salas que olían a humedad, de la antigua fábrica de sombreros reconvertida en museo de la pequeña ciudad de Caselles, cerca de Lyon, en Francia. Vi unos sombreros exactamente iguales a los de mi madre y mi padre. En Stuttgart, mientras observaba las barajas, los anillos, los collares, los juegos de ajedrez y los óleos del Gutenberg Landesmuseum, situado en la torre de la antigua fortaleza, pensé con una súbita inspiración que los objetos de los Keskin y el amor que sentía por Fusun merecían ser expuestos, de una forma majestuosa y solemne parecida a aquella. En el Museo del Perfume de la ciudad de Grasse, el centro mundial del perfume, en el sur de Francia, algo alejada del Mediterráneo, me pasé un día entero intentando recordar el aroma de Fusun. El cuadro de Rembrandt, titulado El sacrificio de Abraham, que vi en la Alte Pinakothek de Múnich y de la que tomé como ejemplo para mi propio museo La altura de las escaleras, me recordó cómo le había contado la historia a Fusun hacía años, y que su esencia consiste en el hecho de entregar algo que consideramos muy preciado sin esperar nada a cambio. En el Museo de la Vida Romántica de París, examiné largo rato el mechero de Georges Sand, sus joyas, sus pendientes y un mechón de pelo grapado en un papel, y sentí escalofrío. En el Museo Histórico de Gothenburg, que narraba la historia de la ciudad, me senté pacientemente ante porcelanas y platos traídos por la Compañía de las Indias Orientales. Paseando entre turistas, en pantalones cortos por el Museo de Insectos y Mariposas de la ciudad de La Ceiba, a orillas del Caribe, en Honduras, país para el cual me costó muchísimo trabajo conseguir visado, soñé que podía exponer los broches que le había ido comprando a Fusun a lo largo de los años, como si fuera una auténtica colección de mariposas, e incluso que podría aplicar el mismo método para los mosquitos, moscas, tábanos y demás bichos de la casa de los Keskin. En China, en la ciudad de Hangzhou, en el Museo de la Medicina China, me sentí como si me hubiera topado con Tarik Bey y sus frascos de medicamentos. Vi con orgullo que la colección del Museo del Tabaco recientemente abierto en París era muy inferior a la que yo me había ido haciendo a lo largo de 8 años. Recuerdo que una agradable mañana de primavera, en Aix, en Provence, estuve mirando con infinita felicidad y admiración los estantes, los cacharros, los objetos personales, todas las cosas que contenían las luminosas salas del taller museo de Paul Cézanne, en la ciudad, y reluciente Casa Museo Rocox de Antwerp. Comprendí, una vez más,
que en las silenciosas y diminutas casas museo, en cuyo interior se incrustan los objetos del pasado como si fuera su alma, encontraba un consuelo y una belleza que me ataba a la vida. Pero para aceptar y amar mi propia colección del edificio con pasión, incluso para mostrar a otros con orgullo, ¿era realmente necesario ir a Viena para visitar el Museo Freud, lleno a rebosar con la colección de esculturas y antigüedades del famoso médico? ¿Acaso la razón por la que en aquellos primeros viajes, cada vez que iba a Londres, visitaba la antigua barbería del Museo de la Ciudad, era porque añoraba a los barberos de Estambul? En el Museo del Tiempo, situado en el antiguo Palacio de Besançon, en Francia, medité sobre los museos y el tiempo en medio de los relojes, escuchando el profundo silencio del edificio, mientras paseaba en medio del silencio del Museo Tiller en Haarlem, Holanda, mirando los minerales, fósiles, condecoraciones, monedas e instrumentos antiguos en el interior de grandes expositores de madera vieja. Creí por un instante que con una súbita inspiración podría decir qué era lo que le daba sentido al momento que estaba viviendo y lo que me proporcionaba una sensación de profundo consuelo. Pero como ocurre con el amor, en un primer momento no supe expresar qué era lo que me ligaba a aquellos lugares. La misma dicha sentí entre las cartas, óleos, monedas y objetos cotidianos del fuerte San Jorge en Madrás, la primera fortaleza de los ingleses en la India, mientras un enorme ventilador giraba encima de mi cabeza en un ambiente caluroso y excesivamente húmedo. Pasear por el Museo Castelvecchio de Verona, subir sus escaleras, ver la luz sedosa que el arquitecto Carlo Scarpa hacía que cayera sobre las esculturas, por primera vez lograron que se me viniera a la cabeza con claridad que la felicidad que proporcionan los museos no solo es posible gracias a sus colecciones, sino también al equilibrio con que se disponen cuadros y piezas. Sin embargo, el Museo de las Cosas de Berlín, que durante un tiempo se hospedó en el edificio Martin Gropius, pero que luego se quedó sin hogar, me enseñó que también podía ser cierto justo lo contrario, que con inteligencia y sentido del humor se pueden reunir todo, que debemos recolectar todo lo que nos gusta y todo lo que tenga que ver con nuestros seres queridos, y que, aunque no tengamos ni una casa ni un museo, la poesía de la colección que hemos reunido será una casa para los objetos. El cuadro de Caravaggio titulado El sacrificio de Isaac, que vi en Florencia en la Galería de los Uffizi, primero me humedeció los ojos, porque no había podido verlo con Fusun, y luego me enseñó que la moraleja de la historia del sacrificio de Abraham era que podemos suplir lo que amamos con otra cosa, y que por eso seguía estando tan unido a los objetos personales de Fusun que había ido reuniendo a lo largo de los años. En la casa museo de Sir John Soane, de la cual me encantaba su aspecto desordenado y abarrotado, cada vez que iba a Londres y admiraba su sistema de exponer los cuadros, me sentaba a solas en un rincón durante horas, escuchando el ruido de la ciudad, y era feliz pensando que algún día expondría así las pertenencias de Fusun, y que entonces mi querida amada me sonreiría desde la esfera de los ángeles. Pero el lugar que mejor me enseñó lo que debía hacer con lo que me quedaba de Fusun fue el Museo Sentimental, repleto de prendedores de pelo, pendientes, barajas de naipes, llaves, abanicos, frascos de perfumes, pañuelos, broches, collares, bolsos y pulseras del piso superior del Museo Frederic Mares de Barcelona. 5 semanas después, en un museo que también cerrarían, el Museo de la Tragedia en la Historia Estadounidense, en Florida, al ver los indicadores niquelados y los restos destrozados y que empezaban a oxidarse del Buick modelo 1966, en cuyo interior había muerto atrapada en un accidente de tráfico la famosa estrella de cine de los 70s, Jane Mansfield, por fin me decidí regresar a Estambul, a casa. Ahora comprendía que el hogar de un auténtico coleccionista debe ser su propio museo. Libro Club Revolución.